como le hemos dicho, tenemos 3 clases de teoría seguidas, ¿no? Después van a retomar la práctica el viernes que viene, siguen entrando chicos. Este, Así que bueno, yo tenía que darles un avance de la teoría de toda la parte de plan de negocios, bueno, después continuar con la parte teórica de análisis de entorno, de estado, de mercado y de políticas agrarias. Hoy les voy a hablar y les voy a profundizar un poco de lo que les di el adelanto de cuál es el plan de negocio para que ustedes ya vayan a la práctica con alguna carga teórica, ¿no? Vamos siguiendo la diapositiva, ¿no? Yo les decía la vez pasada que para armar un plan de negocio rural, siendo este uno de los dos instrumentos de la materia, ¿no? Las políticas agrarias y el plan de negocio, tienen que responderse 4 preguntas claves, ¿no? La primera es si dan las condiciones, ¿no? Principalmente ecológicas, sociales y los requerimientos de los factores de producción, ¿no? Si hay, bueno, si hay factores, si hay recursos humanos, animales, bueno, el clima, la tierra, el agua, el acceso a la tecnología, el suelo. O sea, no solo es una pregunta que tiene que estar relacionada con el ecosistema natural, para ver si da el producto en ese lugar, sino tiene que ver con la dotación de factores de la producción, los servicios que haya, sobre todo de recursos en el luz, agua, camino, asistencia técnica, todo lo que hace al entorno ecológico, social y económico de donde se va a desarrollar el emprendimiento rural, ¿no? La empresa agraria. Entonces, esa es la primera pregunta. Normalmente al agrónomo, a la agrónoma tradicional, la única respuesta que encuentra es mira lo ecológico, o sea, mira el clima, la tierra, el agua, el suelo, y bueno, ya si está todo eso, ya da. Pero bueno, también hay que tener en cuenta todo este entorno social y político que está siendo parte de las condiciones favorables, porque no solo es que la plantita o el animal crecen solos, sino que crecen en entornos que modificamos los humanos con todas nuestras herramientas. Entonces hay que hacer un análisis de entorno ecológico, natural y social y humano para ver si realmente da, ¿no? No quedarse solo en la pregunta si dan las condiciones ecológicas. Y esa es la primera respuesta, porque un plan de negocio, ¿para qué le va a servir? Es una herramienta concreta, muy concreta para conseguir recursos hoy. De hecho, muchos profesionales que aprenden este trabajo, hacer plan de negocio, viven de hacerle proyectos a personas que los requieren, porque para presentar un pedido de fondos a los bancos, a la mayor parte de los ministerios, no los que tienen un enfoque más social, sino los que tienen un enfoque más productivista, ¿no? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, ya casi todos te piden un plan de negocios del emprendimiento que quieras hacer. Entonces, este es una herramienta útil para conseguir recursos y también es una herramienta útil para que ustedes entiendan qué cosas tiene que pensar un ingeniero o hacerle pensar al productor para decidir si el emprendimiento agrario que se va a alargar, ¿no? Lo que se va a meter a hacer, o el cambio o la modificación del anterior, es posible o no. Ustedes tienen muchas materias donde los preparan para dar respuestas al entorno ecológico, al entorno de los factores de la producción, al entorno tecnológico. Ahora le vamos a dar otras herramientas para poder analizar o para poder contestarle a ese productor si va a dar lo que usted está planteando, señor o señora, o no va a dar. O si da esto, pero esto no falta, para entender qué tiene que hacer para que eso funcione. También el plan de negocio no se usa solamente como sacar una foto al productor y a todo su entorno y analizar en esa foto si es rentable, proyectarla al futuro, sino que el plan de negocio es una forma de entender los puntos que tiene que tener en cuenta siempre el productor agrario, no solo en el momento de pensar en el negocio. Está bien, los productores, los empresarios, los emprendedores, antes de largarse una cosa nueva o cambiar o ampliar, la piensan mucho, pero ese pensamiento que tiene el momento antes de lanzarse lo tiene que tener permanentemente, sobre todo porque hay un permanente cambio de entorno. Estamos en una época donde el entorno económico, social, de salud, está cambiando, entonces el empresario tiene que estar siempre sabiendo para dónde están los cambios para tratar de que esos cambios no los afecten. Entonces, el plan de negocio se convierte en un instrumento como que ustedes le sacan una foto
¿no? Analizan la propuesta de emprendimiento productivo, a esa foto la evalúan para ver si da o no da, con estos 4 da que les voy a dar ahora, pero además de eso les sirve para ordenarle la cabeza a ustedes y al productor, al empresario, para saber a lo que tiene que estar pensando permanentemente, ¿no? Entonces, esos dos aspectos que tiene el plan de negocio, una herramienta para predecir si va a andar bien un negocio y que con esa herramienta conseguir el financiamiento vía banco, vía Estado, que están saliendo cada vez más, y la otra es usar el plan de negocio como una capacidad de manejar el timón de la empresa en menos de en época de cambio. Entonces, este año yo les voy a dar 2 variantes del plan de negocio, una cómo sacar la foto y cómo usar ese esquema para las crisis de hoy, ¿no? Para ver cómo al productor también le hacen pensar en adaptarse al entorno ese. Volviendo a la primera pregunta, bueno, ese si da o no, ¿no? Son 4 da. Primero dan las condiciones ecológicas. Esto el riesgo que le decía es que hay veces que pasa que dan las condiciones ecológicas, dan las condiciones sociales, dan la infraestructura, dan los recursos humanos, pero ¿cuál es el problema? Y no han estudiado el mercado. No sabían si había demanda. Los más viejos ya sabemos que esto sucedió con la chía, con el amaranto, con la quinoa, con la tuna, que claro, vienen los agrónomos y dicen tiene que diversificar el tabaco, tiene que salir del problema de la verdura atrapada por el intermediario de la quebrada. ¿Por qué no se pone a hacer esto que muy bueno que da acá y que nadie lo hace? Claro, da, y son buenos productores. En Jujuy tenemos buenos productores, a mi criterio, y le sale una buena cantidad de producción, pero ¿qué pasa? No la pueden vender y se enojan con los agrónomos. Claro, el agrónomo antiguo decía, no, ese no es mi problema, yo creo que los agrónomos del siglo XXI ya saben que, además de analizar lo ecológico, lo natural, tienen que analizar los factores de mercado, para que siguen entrando al mundo. ¿Qué factores de mercado? Primero eche que hay alguien que va a comprar, hay una demanda, ¿cuántos son los que demandan? ¿A qué precio? ¿En qué lugar compran? ¿Qué tipo de producto? Cuando uno estudia el mercado, estudia, ¿no?, lo que se llaman las 4P en el mundo del mercado, que es saber qué quieren los clientes, de qué precio, de qué calidad, con qué presentación, en qué lugar lo quieren comprar, en qué lugar les gusta comprar y cómo se promociona el producto, ¿no? Es producto, ¿no? Su precio, su calidad, todas las características, la plaza, los sistemas de promoción, ¿no? Es producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Cantidad de producto y característica y calidad de producto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay técnicas, porque bueno, los seres humanos somos, desde mi perspectiva, seres de grupo. Andamos siempre entropados, ¿no? Somos seres sociales, somos seres gregarios, somos seres que tendemos a construir grupos, grupos para la familia, grupos de afecto, grupos políticos, como los partidos para discutir el poder público, para competir por el poder público, grupos que nos gusta diferenciarnos dentro de la sociedad, entonces tendemos a siempre pertenecer a un grupo al cual nos gusta o en donde nos hemos criado o al cual tenemos aspiraciones y deseos de pertenecer aunque no pertenezcamos. Esa forma de pertenecer a grupo, que por ejemplo la familia es un grupo, la iglesia, si es que ustedes están en una iglesia, es un grupo, lo que propone el mundo de mercado es que los que compran las mismas cosas al mismo precio, de la misma calidad, en el mismo lugar, con la misma provisión, son un segmento, son un grupo de personas que compran lo mismo, que tienen los mismos gustos. A ese grupo de mercado que tiene esos gustos, en esta tendencia que tenemos los humanos de ir todo amontonadito como los pescados, ¿no? Todos les gusta tal marca de zapatilla, todos los que pertenecen a ese grupo compran esa marca. Todo esto así, ¿no? Y siempre está tratando de entender cómo funcionan los grupos en el momento a comprar y si que los grupos esos realmente demandan el producto que a ustedes como agrónomos y agrónomas consideran que se da en ese lugar. Para que ahí sigue entrando gente. Consideran que se da en ese lugar, ¿no? Ahí siguen entrando, chicos. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es decir, bueno, por ejemplo, uso la idea de la chía. Da la chía, buenísimo. ¿Y hay demanda? ¿Cómo si hay demanda? Claro, ¿quién la compra? ¿Y qué cantidad compra?
¿Y qué calidad tiene la chía? ¿Y a qué precio? ¿Y en qué lugar? ¿En qué plaza? ¿Y cómo se lo promueve? ¿Cómo se lo presenta? Va con packaging, se vende por internet, las cuatro, las P, ¿no? El producto, calidad, tipo, cantidad, el precio, la plaza, el lugar donde la gente va a comprar y la promoción. ¿Cómo haces que se enteren de tu producto? Las técnicas para hacer el estudio de mercado, la clásica es la investigación de mercado. Nosotros le damos en la teoría el sondeo rápido de mercado, que es una técnica muy sencilla, que tiene una versión común y otra participativa, que te permite como agrónomo o agrónoma rápidamente enterarte si es que ese producto que vos le estás sugiriendo, que te pregunte el productor que va a ser parte de su emprendimiento, va a tener demanda o no, cuánta va a tener, a qué precio, de qué calidad, en qué lugar, en qué plaza hay que venderlo y qué forma de promoción, con qué marketing hay que hacer, cómo hay que promocionar, difundir y comunicar la existencia de ese producto. Y ahí viene un segundo da, porque puede haber dadas las condiciones ecológicas, sociales y de los factores de la producción, pero resulta que no hay demanda. Nadie quiere comprar ese producto, muy bonita, muy interesante la tuna, pero o no compran el producto o compran muy poquito. Mire, yo le voy a dar una experiencia personal. Yo he trabajado hace un montón de años en un proyecto de promoción del amaranto en Güemes, ¿no? Ahí tenía una planta procesadora que todavía existe, el armado de una cooperativa, y la promoción de la producción de amaranto de kiwicha para el consumo en huertas urbanas y de pequeños productores. La primer debate era si da, entonces hizo un año una implantación de esta que hacen ustedes, de probaron esta variedad, la otra, esta técnica, hasta que encontraron la técnica de modificaron una basal y una cosechadora, qué sé yo, cosas que ustedes saben. Dijeron sí da el amaranto, y se le dio plata a los productores para producir amaranto, y se metieron. Claro, y una hectárea de amaranto, no me recuerdo muy bien, por ahí me corrige Daniel la Susi, daba como dos, o bien producido, entre 2 y 3 toneladas de amaranto. Entonces yo, bueno, yo llego al proyecto, ya había empezado, no había empezado la parte de estudio de mercado, yo entro a ver eso, y digo, che, ¿y quién compra kiwicha? Y aquí compran en kiwicha, Jujuy, Salta, Tucumán, las dietéticas. Bueno, entonces, ¿qué hice? Contraté unos chicos de la facultad y fuimos a hacer un estudio de mercado. Fuimos a la dietética y le preguntamos, buenas tardes señora, ¿usted vende amaranto? Sí. ¿Cuánta cantidad vende por mes? ¿A qué precio? ¿De qué calidad? ¿Cómo lo promueve? Y sumamos la demanda del segmento de mercado del NOA del amaranto. Y nos dio 7,5 millones de kilos. Lo que significaba que, perdón, nos dio, sí, 7,5 toneladas la demanda de amaranto de todo el NOA. Lo que significaba que con 3 hectáreas de amaranto satisfacíamos toda la demanda del NOA. Y habíamos hecho poner casi 100. Claro, ¿qué pasó con los productores? Muy bonito tu amaranto, qué encanto, pero te empiezan a odiar, porque han arriesgado, han hecho esfuerzo, han perdido de hacer otras cosas, y lo peor, se han ilusionado, porque además qué lindo, lo veían que daba, crecía ahí ¿no? La panoja, qué bonito todo, le metían ganas, y bueno, ¿qué pasó con el proyecto? Hoy fracasó. La cooperativa está cerrada, las maquinarias están tiradas, y ya nadie pone amaranto porque con uno que ponga, suficiente. Lo mismo pasó con la quinoa, fue año internacional de la quinoa, promocionaron quinoa por todos lados, algunos tabacaleros intrépidos pusieron quinoa en la zona cálida, cuando salió la quinoa al mercado en esa cantidad no había dónde venderla, hay muchos que todavía la tienen de hace bastante tiempo. Entonces ustedes ya como agrónomo y agrónoma tienen que aprender a que existe una herramienta que es el estudio de mercado que te permite saber si hay un grupo de personas que va a comprar el producto que le estás promoviendo o que te está pidiendo que le analice el productor y te va a decir la cantidad de producto, el tipo de producto, la cantidad y el precio. Primera P, producto, tipo, cantidad. Segunda P, el precio del producto. Tercera P, la plaza, ¿dónde lo vas a vender? En la puerta de la finca, por internet, vas a hacer delivery. Y cuarta P, ¿cómo va a hacer que se entere la gente de que vos tenés ese producto? Entonces eso es una cosa que es fundamental responder para seguir avanzando con el plan de negocio. Y uno dice, buenísimo, sí da. Por ejemplo, yo hago un estudio que digo, mire,
Hay demanda de azúcar, hay demanda de azúcar, sí hay demanda. El azúcar en la finca que usted está queriendo poner da en precio, da el producto, hay demanda efectiva, hay capacidad productiva, hay ecosistema natural y ecosistema social y artificial, paren que sigo admitiendo, ahí está, hay ecosistema, todo funciona, siguen entrando chicos. Todo eso funciona muy bien. Y también hay demanda, por ejemplo, hay demanda de azúcar, pero ¿cuál es el problema? ¿Con quién tenés que competir? Claro, ¿viste? Y cuando vos decís, no, mira, hay demanda del producto, yo les voy a dar un ejemplo, personalmente, estos son, digamos, además del estudio teórico, las experiencias erradas que uno ha tenido y cómo ha aprendido equivocándose, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer el humano. Otro moco que yo me he mandado como técnico, digamos, ¿no? Una persona que estaba muy entusiasmada con la producción de dulces. ¿No? Una de dulce es porque, bueno, acá hay una época que hay buena fruta, fruta de, ¿no? de pepita, que está muy interesante porque sobra, se tira, tiene precio muy bajo y tiene que hacer dulce. Y tenía en un principio la fábrica de dulce bastante caserita. Y se daba cuenta que tenía capacidad de producción en volumen, o sea, salir de lo casero y poner una pyme, contratar gente, hacer toda la historia. Bueno, y nos contrata a nosotros con estudio de mercado. Nosotros, ¿qué hacemos? Le hacemos el estudio, mirá la naranja de esto, el precio, le decimos qué demanda hay en Jujuy, cuál es el tipo de producto que hay de demanda de dulces, cuál es la calidad, cuál es el precio, cuál es el envase que le tiene que poner y dónde lo tiene que vender. Hacemos todo el estudio ese bárbaro, pide un crédito muy grande de estos del BID, ¿no? Crédito importante, pobre, se endeudó muy fuertemente, y salíamos todo acompañando a los técnicos con ese dulce para que lo pongan, para que lo vendan. Bueno, ¿qué pasó? Nos encontramos que la plaza de dulce en Jujuy está cooptada por tres marcas que son las que los distribuidores llevan a los almacenes y a los súper. Cuando quisimos entrar a la competencia, ¿qué nos dijo? Mirá, no, te lo ponemos allá al fondo, dándolo a la mitad de precio del nombre de marca, porque si no el de marca me dice que yo no pongo tu dulce en el súper. Se nos cortó los súper. Cuando quisimos ir a distribuir en almacén y todo demás, las cadenas de distribución, porque hay gente que se dedica a ese trabajo y dice, no, me han dicho de Arcor, Terrabusi que no venda porque si no me quitan la representación. Claro, no habíamos tenido en cuenta que ese dulce se enfrentaba con una competencia grande, que tendríamos que habernos quedado chiquitito casero o haber ido al turismo, pero no querer quitarle ese sector de la competencia. También yo no fui parte, pero sí fue una evaluación. Allá en la zona de Santa Clara hacen tomate y hay veces que les sobra el tomate, ¿no? Porque, bueno, tienen buena producción en el verano. Y habían hecho una planta procesadora de tomate que hacía salsa de tomate, jugo de tomate, todas las variantes, ¿no? Una cooperativa con un proyecto interesantísimo y todo bárbaro. Pero ¿cuál es el problema? Cuando querés venderlo, te enfrentás a gigantes que ya son dueños del sector de mercado de hace muchos años y que no te van a dejar crecer. O te compran o te quedas chiquitito. Miren, yo les doy un ejemplo. Los jugos de frutas de este país, empezamos los argentinos a tomar más jugo de fruta y menos gaseosa. Que han empezado los jugos de fruta a sentir la presión de la competencia de los dos grandes, ¿no? La PepsiCo y la Coca-Cola, con toda su variedad de productos. ¿Qué han pasado con algunos, como por ejemplo el Cepita? Si ustedes miran, Cepita, que era una fábrica argentina de jugo de fruta, chiquitita, dice de Coca-Cola Company, se la compraron. Entonces vienen los grandes, te tratan de matar porque ellos venden ahí, esa es su plaza. Y si vos resistís, te compran o la seguís peleando, como por ejemplo sigue Citric, que la sigue peleando. ¿No? Que bueno, hay que ver cómo anda, cómo funciona, no, la verdad que no estoy al tanto de cómo está Citric ahora, pero sí me acuerdo de los Cepita que lo termino comprando en la Coca-Cola Company. Entonces, una segunda cosa que uno hace, una pregunta que se hace como técnico, cuando está frente a un plan de negocio, es decir, che, ¿cuál es el tamaño de la competencia? Una de las formas de analizar la competencia, hay muchas técnicas, la más conocida tal vez ustedes la conocen, que es FODA, ¿no? Que uno a cada competidor le hace un análisis de sus fortalezas
¿no? De en qué es fuerte y de sus debilidades. ¿No? Decir, bueno, a ver, ¿en qué está floja la competencia? ¿Y en qué no tenés manera de ganarle? Porque lleva muchos años y porque es muy grande. ¿Y cuáles son las oportunidades y las amenazas que tengo en el entorno? ¿No? ¿Qué oportunidad tengo? Por ejemplo, el turismo. ¿No? Que nosotros en esa época del alarmado de este dulce no lo vimos. Si hubiéramos dicho anda para aquel lado, ¿por qué? Porque ahí hay una oportunidad, porque los grandotes no pueden ofrecer un producto hecho en Jujuy, lo traen de afuera o compran la fruta acá y hacen el dulce afuera, ¿no? Entonces, el análisis de la competencia es clave también para responder si es que, además de dar ecológicamente, además de dar en el ecosistema social, tecnológico, el que hemos creado los humanos, además de que hay gente que lo compra y que el precio, la calidad, la presentación, las 4P funcionan, hay que hacer un análisis de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas de las competencias, ¿no? Muchas veces también sucede, a mí me ha pasado, vuelvo a hablar de experiencias fallidas, que te metes contra una empresa que además tiene algún vínculo con el Estado. Por ejemplo, es proveedora del Estado o, para ser concreto, es de políticos. Claro, yo fui como técnico muy enamorado de todo esto y decir, nos enfrentamos a la empresa de tal, che, pero ese en ese momento vicegobernador. Ah, ah, claro, no solo cuando uno analiza la fortaleza de las empresas, no solo le ve el tamaño, la capacidad tecnológica, el prestigio de la marca, la costumbre de la gente, lo que llaman la fidelización del cliente, sino también tiene que verle, che, ¿tiene algún cañito de conexión con el Estado? Porque, bueno, también las empresas poderosas que tienen un cañito de conexión del Estado, puede hacer que el Estado la favorezca o puede hacer que el Estado no te favorezca o no te favorezca este proyecto, ¿no? Lo que uno en la calle dice las conexiones, ¿no? Los vínculos. Bueno, a mí me pasó de acompañar un proyecto que tampoco fue bien porque no vimos que la empresa a la que nos enfrentábamos no solo era una empresa, tenía un cañito conectado a la política, ¿no? Tenía un cañito conectado al Estado y eso le daba otra herramienta para competir, ¿no? Otra ventaja más además de ese grandote. Otra cuestión de la segunda pregunta es que si hay proveedores o no. Esto es más importante para cuando tienen algún proceso industrial, ¿no? En el campo, bueno, hay veces proveedores de insumos, ¿no? Eso le llamamos los economistas, es lo que te venden el insumo, la semilla y todo lo que vos usas para la producción, ¿no? Si se meten en agregado de valor, busquen proveedores. Si el insumo es permanente, como por ejemplo frascos para dulces, sigo con el ejemplo, ustedes tienen que analizar qué proveedores hay, tratar de buscar más proveedores. Hoy proveedores es Internet y ahí es donde uno se saca toda la duda, ¿no? Y hay dos tipos de proveedores, uno nosotros le llamamos permanente, el que le compras todo el tiempo, y hay algunos que son casuales. Por ejemplo, el mecánico que te arregla el tractor y te compra un tractor todo computarizado, que te sonría, todo trapo con la última tecnología, y claro, se te rompe al tercer día un algo, y cuando lo va a querer arreglar resulta que no hay, ¿no? Entonces, esos proveedores que de vez en cuando se les compra en el mundo de la administración de empresas se llaman sectores de apoyo, sectores conexos. Hay buenos mecánicos. Ustedes fíjense en toda la zona de los pericos, ¿no? La producción tabacalera, bueno, hortícola, un poco frutícola. Tienen toda una red de mecánicos, torneros, arregladores de todo, ¿no? Carpinteros metálicos, herreros, que son todos los que te resuelven un problema cuando lo necesitas en forma permanente o de vez en cuando, ¿no? Eso es la segunda pregunta, ¿no? El estudio de mercado, el análisis de la competencia y el análisis de los proveedores, ¿no? La tercera pregunta es lo que tiene que ver con dos características de los seres humanos que se los pide para que ya lo empiecen a trabajar en esta materia, lo van a profundizar en quinto año, cuando lleguen yo les doy extensión rural, lo vamos a ver de nuevo esto en profundidad, ¿no? La cultura de trabajo y capacidad empresarial. Está bien, seguimos con el cuentito. Da en la naturaleza, da en el ecosistema creado por el humano, ¿no? La infraestructura y todo eso. Tiene demanda, le podemos pelear al competidor. Tenemos los proveedores, buenísimo, le metamos, bárbaro. Miren, experiencia que yo les voy a contar, dos fallidas, ¿no? Una fue hace muchísimos años, cerraron Alto Horno Zapla, tal vez acá haya algún alumno que sea ¿no? de familia de ahí,
En los 90 cerraron Altos Hornos Zapla y despidieron varios miles de personas, dándole una indemnización importante y dándole una plata para que empiecen el emprendimiento productivo. Yo era un joven recién recibido, estaba recibiéndome así medio como usted, un poquito más grande, y me encargan la tarea de hacer la evaluación del proyecto de inversión, o sea, ver si había demanda, si había competencia y si daban los números de una serie de productos. Nosotros fuimos, armamos un equipo enorme, trabajamos como caballo, hasta que al final detectamos un mix de productos agrarios, rurales, huevo, gallina, bueno, una serie de productos que había demanda, que había comercialización, que era viable desde el punto de vista ecológico, de infraestructura, de demanda, de competencia y de proveedores. Y además tenían la plata, buenísimo. Ponen plata ellos, el Estado pone plata, se compra maquinaria, se compra... y el Estado da las tierras de la finca El Pongo, esas que están pasando pal al fondo. Además le daban tierra con agua en un lugar donde no helaba. Vos decís, esto no puede fallar. Da todo. Estaba todas estas dos preguntas primeras contestadas. Claro, ¿cuál fue el problema? Que había gente grande que se había pasado su vida trabajando en la fábrica, fundiendo el hierro, derritiéndolo y haciendo acero, o se era seguridad, por ejemplo, me acuerdo de uno, que básicamente, ¿cuál es? Cumplía horario, ¿no? Y a trabajar para cumplir horario, esperando que un jefe te dé la orden, y si vos hacen de esos jefe, da orden a otro. O sea, recibí de arriba, mandá para arriba, cumplir horario, y no tenés responsabilidad, y tenés los sábados y los domingos. Claro, ¿qué pasó? Tenía un turno de riego la finca, había que ir a regar, y bueno, vino el fin de semana, y no me acuerdo si fue día de la Navidad o alguna fiesta así importante, claro, nadie fue a regar y le clavó un calorazo en una de las peores épocas y le mató como la mitad. Y después eso produjo un montón de conflictos entre ellos, porque claro, ellos estaban acostumbrados a ser empleado o a ser patrón, no a ser socio. O te daban la orden o dabas orden, ¿no? Cultura de trabajo bien de empresa fabril militar, como era Altos Hornos Zapla. ¿Qué terminó pasando? La cantidad de conflictos, la cantidad de dificultades que ellos tuvieron, terminó produciendo que fallara todo eso, se endeudaran, fue un horror, se deprimieron, porque claro, ¿qué nos dimos cuenta? Y a ver, yo le hago la pregunta a ustedes, una persona grande, póngale como yo, de golpe la lleva al campo y la hace trabajar así nomás, y si nunca trabajó al campo, en el campo se riega cuando hay que regar, hace frío cuando hace frío, hace calor cuando hace calor, y entran los bichos cuando entran. No hay horario, no hay, no sé, no hay 8 horas de descanso, bueno, menos si vos sos el productor. Digamos, ahí no tenés límite. Entonces, una persona que toda su vida ha estado acostumbrada a una cultura de trabajo, a una forma de trabajar, no cambia de un día para el otro. Vos sabés que esa persona te va a llevar un año hasta que cambie hábito y con un trabajo de mucho seguimiento, vos como técnico, y de insistirle y de hacerle dar cuenta, porque si no, va a seguir con su hábito. A ese hábito, esa forma de trabajar, los seres humanos somos seres de hábito, de costumbres, a esa costumbre de trabajo cuesta trabajar, de cambiarla. Y si uno no tiene la capacidad de cambiarlo o ayudarlo a cambiar, vuelve a su hábito. Y cuando vuelve a su hábito, bueno, el campo tiene otra dinámica de trabajo. Técnicamente se llama cultura de trabajo. Es lo que, la forma en que tu cuerpo y tu cerebro se han acostumbrado a actuar todos los días para sobrevivir. ¿Eso dónde se aprende? Se aprende de chiquitito. El primer aprendizaje de cultura de trabajo lo hacen los niños mirando a quien tienen cerca que trabaja. Puede ser un abuelo, puede ser un padre, puede ser un tío. La primer cimiento de la cultura de trabajo en el proceso de aprendizaje que se da a muy temprana edad. Ya ahí empezamos a aprender. Ustedes van a ver chiquitos de 2 o 3 años o chiquitas de 2 o 3 años que jugando están haciendo el mismo trabajo que hace la hermana, el tío, la madre, el padre. Que está apreciando su cuerpo y su cabeza está aprendiendo esta forma de trabajar. Entonces, cuando uno llega a la edad adulta, ya tiene como las casas un cimiento armado para una cultura de trabajo. Esa cultura de trabajo original que aprendida en la casa, en el primer entorno afectivo, después se fortalece o se cambia con el primer empleo. Si, por ejemplo, vos sos hijo de productores, ¿no? Y has vivido en el productor en el campo, pero tu primer empleo es entrar
de empleado público, claro, el primer empleo te forma también y te cambia la cultura de trabajo original, o en todo caso te da dos. Te da una que te enseña cómo sobrevivir en el Estado, en el empleo público, ¿viste? Esto de tener cuidado, no hagas esto, tener que cumplir horario, no llegues tarde, no te hagas notar, tampoco te hagas notar para arriba ni para abajo. Ahí hay un montón de aprendizaje de cómo trabajar en el Estado, que bueno, lo podés aprender después que has terminado el secundario y te has formado en el campo. Tu cultura de trabajo originaria es el campo. Entonces uno cuando va a hacer un emprendimiento de esto también tiene que saber qué cultura de trabajo tiene la persona con la que va a trabajar, porque puede cometer errores. Un error, por ejemplo, ese que le contaba de Zapla, ¿no? Otro error que tuvimos, y esto voy para la segunda característica, hace unos años hicimos un trabajo, yo también estaba en ese equipo técnico, de analizar qué se podía hacer con las tierras de la esperanza. Y se nos ocurrió la idea de hacer una serie de actividades agrícolas armando cooperativas. Todo iba bien. De nuevo lo mismo, el punto uno de dan las condiciones ecológicas, daban. Hay demanda y competencia, estudiamos de maíz, de varias verduras, de 9 verduras, estudiamos de huevo, estudiamos de gallina, estudiamos de cerdo, y dijimos, sí, da, hay esto, hay esto, hay esto. Bárbaro. Cuando lo fuimos a implementar, empezamos, miren, les cuento la deforestación y reforestación. Ledesma había comprado una máquina para producir bueno, biomasa para hacer calor sin necesitar del gas. Entonces, toda biomasa que le venga le venía bien, o sea, podía llevarle pasto cubano, o bueno, un árbol maduro, lo que sea, todo lo que sea materia orgánica, biomasa, le producía calor. Entonces, Demenda dice, miren, yo les compro. Y estaban las 30.000 hectáreas que tiene la Esperanza de los cerros que están ahí al costado. Dice, miren, yo les compro. Teníamos el cliente fijo que nos daba el precio todo. Bueno, ¿quién tenemos de competencia? Nadie, o era muy chiquitito, bárbaro. Sí, ¿cómo hacemos para, no saben trabajar con el tema de forestación, reforestación? No importa, le daban motosierra, todo el equipamiento, le daban plata, los organizaban en grupo y a cada grupo le daban una zona de monte con la asistencia de un ingeniero para que manejen bien el monte. Claro, yo me acuerdo, yo me fui de ese proyecto por esta discusión, exactamente por este problema. Claro, cuando yo llego, le digo, bueno, ¿cómo han armado? Yo ya había aprendido lo de Palpalá. ¿Cómo han armado los grupos de trabajo? Porque, ¿qué pasa? Te daban un curso de capacitación de 4 meses, te lo daba la gente del INTA, en forestación y reforestación, y te pagaban durante los 4 meses una muy buena plata. Te obligaban a ir, te obligaban, eran bien exigentes, pero te pagaban muy buena plata porque era parte de un programa de capacitación, no me acuerdo un nombre tenía, que te pagaban, como decirte hoy, no sé, 10, 15 lucas, para que vaya todos los meses a estudiar todos los días. Y venían profes de Buenos Aires, un gasto de viático, porteño viniendo a dar clases magistrales, bueno, lo que los viejos ya estamos acostumbrados. Claro, yo llego el primer día y digo, bueno, a ver qué lindo, cómo han seleccionado los jóvenes para que sean parte de esta empresita. No, dice, lo han seleccionado en la política. Ah, claro, entonces yo empiezo a preguntar, le digo, hola, ¿cómo te digo? No, mi papá trabaja en la política, tiene plan y yo también quiero un plan. Cuando me estoy preguntando, de golpe me doy cuenta que la mayor parte de los jóvenes eran hijos de empleados públicos o de personas que tenían asistencia técnica del Estado, que no tenían cultura de trabajo empresarial y que eso no nace uno con eso, uno lo aprende. Y nadie en la casa se lo había enseñado. ¿Qué le habían enseñado? Cómo lograr entrar al Estado a través del sistema de partido o a través de la ONG. Sabían abrir esas dos puertitas, pero nadie le había enseñado la puerta empresarial, cómo se sobrevive. No tenían cultura de trabajo, tenían más cultura de trabajo política. ¿Y qué hicieron? Pusieron a los hijos de los empleados públicos, a los hijos de los punteros, a gente que le había trabajado en la campaña. Bueno, entró como parte del botín político el armado eso. Claro, cuando yo vi todos esos jóvenes y dije, upa, estos muchachos y estas chicas, porque había de los dos lados, que tienen esa cultura de trabajo, le va a costar, pero en una de esas quieren salir adelante y tienen ganas de cambiar este cimiento que le han armado los padres, que es la forma de trabajo de los padres. Y en una de esas aprenden. Entonces me siento así con cara de que no viejo, que no entiende, digo, ¿y vos cuál es tu sueño, digamos? ¿Soñás con ser empresario?
No, dice, yo la verdad que quiero ser contratado, yo quiero ser planta permanente, a mí me gusta la política y me gusta el Estado. Me di cuenta que la mayor parte de esos jóvenes no estaban en su sueño, en su deseo, en su imaginación, ser empresario, y menos aún empresario de ese nivel de dureza como es la forestación y la reforestación en San Pedro. Claro, los 4 meses anduvo todo buenísimo, recibieron todas las herramientas, recibieron todo, ¿no? La motosierra, los picos, la pala, la plata, el sector donde iban a trabajar. Al otro día, cuando había que ir a empezar a armar la primer partida para ir a trabajar, nadie. ¿Cuántos de esos funcionaron? Ninguno. No solo hay que entender si es que tiene la cultura de trabajo, el empresario o la persona que va a dedicarse al campo, si es que lo aprendió de chico, y si no lo aprendió de chico, hay que ver si tiene gana y tiene la imaginación y la visión de futuro para hacerlo. ¿De dónde viene esto de entender que muchas veces una idea de futuro distinta nos cambia las costumbres y el pasado? Bueno, esto es básicamente un autor, o por lo menos el que yo he leído, que llamaba Víctor Frankl, que era un judío que estaba, lamentablemente lo agarró, bueno, lo agarró todo el movimiento nazi y terminó preso. Terminó preso, era un psiquiatra de clase alta en Auschwitz, viendo cómo la gente se moría directamente. ¿Y él qué decidió? Analizar y preguntarle a las personas. Tuvo la lucidez de seguir trabajando como psiquiatra ahí adentro en Auschwitz. Y empezó a hacerse preguntas, a ver cómo pasa la gente, cómo sufre, cómo supera una situación de esta extrema violencia. Hay una parte muy dura que él describe, que dice que iban en una línea y después tenías que doblar una, iba para un lado y otra iba para el otro. Una iba a seguir en el campo de concentración y en la otra decía que iban a la ducha y que en realidad no iban a la ducha, los mataban, los hacían jabón o sí, los mataban. Y hay gente que se suicidaba y hay otra gente que la peleaba. Entonces él se empieza a hacer la pregunta, ¿por qué hay gente que la pelea en esta vida y tiene energías extraordinarias y cambia su pasado? ¿Y por qué hay gente que no? Que lo que les recibió y lo que le han enseñado, ay, con eso se queda. Entonces él descubre, él dice, bueno, la primera hipótesis que él dice acá, los que van a salir adelante y van a cambiar su pasado son los jóvenes inteligentes porque tienen mucho futuro, tienen energía, tienen capacidad mental. Bueno, él se da cuenta que realmente no eran los jóvenes los que más fuerza tenían para sobrevivir, los que más empujaban, los que más... Y un día él cuenta, tiene un libro, se llama El hombre en busca del sentido último de la vida, Víctor Frankl. Tiene uno corto, está gratis en internet y creo que está cargado en la página, si no yo se los mando. Muy interesante librito, duro, porque describe cómo sufrió una persona, personas, no una, el Auschwitz, ¿no? Este campo de concentración. Y él descubre, lo describe en el libro largo, una señora de muy edad, entrada en edad 80 y pico, que estaba comiendo suela de zapato con aparentemente un poco de carne humana, y empieza a prestar atención que esa mujercita, esa señora, que nunca le había prestado atención porque estaba observando y preguntando a los jóvenes, a los que iban a sobrevivir, sobrevivía. Entonces va y le pregunta, señora, ¿por qué está haciendo esto, semejante esfuerzo? ¿Por qué sigue peleando? Y la señora le contesta que cuando llegan a atraparla a ella y viene todo el movimiento nazi, ella le matan el esposo, le matan los hijos, una mujer de familia acomodada, nunca hizo nada, se casó jovencita, el marido con plata, nunca trabajó, ninguna cultura de trabajo, ninguna capacidad de esfuerzo, preparada para que los otros la sirvan, sin embargo era una de las que más fuerza hacía ahí dentro del campo de concentración, en Auschwitz. Dice Víctor Frankl que era impresionante la mujer, la fuerza, las ganas que tenía, nada la volteaba, ¿no? Entonces ella le dice que por qué hace semejante esfuerzo cuando jóvenes, que seguramente van a sobrevivir porque son jóvenes, no aguantan. Y ella siendo tan grande, aguanta. Y ella cuenta que cuando venían subiendo los nazis, que estaba como un segundo o un tercer piso, envuelve una nieta bebé y la tira desde arriba en el tacho de basura para que no la mate todo este sistema tremendo que pasó ahí en Europa, ¿no? Estos europeos que les gusta matarse entre ellos cada tanto, ¿no? Entonces, la señora, cuando va a Auschwitz y la meten, empieza en su cerebro a construir la idea de que se va a reencontrar con esa nieta y la va a encontrar. Y crea una idea optimista y cree en esa idea. Se la cree. Entonces, ¿qué pasa?
esa idea, ese sueño, esa visión de futuro, esa realidad que los seres humanos tenemos capacidad de imaginarnos dentro del cerebro antes de que exista o aunque no exista, lo de la fe, ¿no? Bueno, a alguien de ustedes si le gusta la religión, bueno, ¿qué es la fe? Y cree que en algo que no ve y que no existe, ¿no? Bueno, creer que va a haber un futuro optimista y que vos vas a lograr un sueño, un deseo, algo que querés hacer y creer mucho en eso, le da energías extraordinarias porque te genera pensamientos optimistas. Los pensamientos optimistas te producen unos químicos que te da más energía, que te da más entusiasmo, mientras que el pensamiento pesimista te tira para abajo, te baja las defensas. Entonces, claro, ¿qué le pasaba a esta señora? Ella se imaginó que iba a encontrar a esa niñita, ¿no? Esta nietita, y además se imaginaba todo, cómo iba a jugar con ella, lo feliz que iba a ser, qué comida, todo el tiempo se imaginaba cosas buenas. ¿Qué produce eso químicamente? Endorfina, te produce químicos saludables para el cuerpo y te da energía. En cambio, si vos decís, me van a matar, esto es un horror, está tremendo, los nazis, eso producen adrenalina, una serie de energías químicos que te intoxican en el cuerpo y que te alimentan los pensamientos tóxicos. Entonces, Víctor Frankl, sin que todavía la neurobiología haya analizado la cuestión química de los pensamientos y todo esto que ya sabemos por la neurobiología, descubre que las personas somos capaces de crear una idea de futuro distinta al pasado y cambiar y soportar la adversidad inspirados por ese sueño y por esa idea. Esto que lo hizo esta mujer, también lo hizo Nelson Mandela, para los que le gustan a los se comió 31 años preso, salió, fue 2 veces presidente de Sudáfrica y la transformó a Sudáfrica. Y le preguntan a Mandela, lo escribe en su libro, tiene una autobiografía, maestro, ¿y cómo ha hecho para aguantarse 31 años ahí y salir con ganas de meterse en ese lío? Porque yo todos los días he soñado cada rincón de mi Sudáfrica. Él vivió construyendo un sueño, una idea, y enamorándose de esa idea. Eso te da energía. Probablemente la idea no se cumpla nunca, ¿no? Como decía Galeano, son utopías que son como el horizonte, vos avanzás y se alejan. Que se descubre que una idea optimista, se vaya a lograr o no, lo que hace es te da mucha energía en el proceso porque te produce energía positiva, te cae bien la gente. Ahora al revés, te cae mal todo el mundo, todo va a salir mal, me odia el clima, lo único que me falta es que me parte un rayo. Eso producen químicos que te deprimen, te tiran abajo las defensas, te hacen más vulnerable, tenés menos fuerza, tenés menos entusiasmo. Y lo otro al revés. Obviamente vos no podés cambiar condiciones con nada más que la visión. La verdad es que la viejita no sobrevivió, ¿no? Porque bueno, pero aguantó todo el proceso con fuerza, ¿no? Entonces se empezó a entender que el cerebro humano tiene el talento de crear una idea de futuro y esa idea de futuro te modifica el pasado. Entonces, muy importante a ustedes cuando trabajen con productores, sacarle primero la cultura de trabajo. ¿Cuál es la cultura de trabajo? ¿En qué trabajaba tu abuelito? ¿En qué trabajaba tu papá? ¿Cuál ha sido tu primer trabajo? Cuando desde la antropología se habla de papá, de mamá, de abuelito, no es el que tiene el mismo nombre y el mismo apellido, sino es aquel o aquella con quien vos te identificás y de quien aprendés, ¿no? El aprendizaje cultural no tiene que ver siempre con la genética, a veces sí, a veces no. A veces se aprende de la mamá o a veces se aprende de una tía. Bueno, es la figura del padre, la figura de la madre, la que enseña la cultura de trabajo, ¿no? Por ejemplo, es muy común que las hijas de amas de casa tiendan a ser buenas en negocios alimentarios, ¿no? De hacer comida. ¿Por qué? Porque la vieron a su mamá haciendo comida desde chiquita y aprendieron a cocinar y adquirieron esa cultura de trabajo. Otra persona le dice que tiene que pensar todos los días que cocinar y le da estrés, ¿no? Porque por ahí es empleado público, ¿no? Entonces, a esta cultura de trabajo original que ustedes le tienen que analizar, también tienen que verle la visión. Che, ¿y vos tenés algún sueño? Probablemente no lo tenga, porque claro, la visión de futuro te da poder como persona y te da poder como joven. Entonces lo que hacen el sistema, creo yo a mi gusto, es les desactivan ese poder de tener un sueño optimista, metiéndole cosas pesimistas y que no usen ese talento del cerebro de imaginar el futuro para tener fuerza extraordinaria, porque no vaya a ser que crezcan y bueno, se hagan empresarios, se hagan políticos y nos quiten el lugar a nosotros, digamos, ¿no? Entonces mejor ahí que no usen ese talento humano de imaginar el futuro. Esa capacidad de construir una idea optimista, aún en el peor de los escenarios, y de que esa idea optimista
sea una fuente de energía para superar adversidades, para cambiar tu propio pasado y tu cultura de trabajo. Entonces ustedes tienen que ver si la persona tiene, siempre hay lo que decimos los viejos extensionistas, productores visionarios, que ven el campo distinto en su cabeza, miran la finca y dicen, yo aquí veo frutilla y allá veo, dice, ¿dónde lo ve? Porque lo que ve no son los ojos, lo que ve es el cerebro. Él ve y nosotros vemos lo que nuestro cerebro ha construido. Si nuestro cerebro está viendo tele o metiéndose algún químico para que funcione mal, lo que termina pasando es que esta capacidad de usar la imagen de futuro, la visión, la fe, la ilusión, el deseo, como quieran llamarlo, como una potencia nuestra como humano, la desactivamos porque compramos comida hecha, pensamiento hecho y visión de futuro hecho. Quiero ser como un yanqui, ¿no? De imaginar mi propio futuro en este lugar e imaginarlo optimista y maravilloso, ¿no? El cerebro humano moderno, tan cargado de información, tan virtual, tan simbólico como es el nuestro y sobre todo el de ustedes, la potencia de la visión es muy fuerte, a tal punto que puede cambiar el pasado o no. Si la visión no la tenés y no la usás, no te cambia el pasado. ¿Y qué es la visión? Preguntarle al productor, ¿y vos cómo te imaginas esto en 10 años? ¿Qué ves? ¿Qué ves quién? ¿Quién ve? El ojo si todavía no existe. Lo que ve es el cerebro. Y el cerebro describe la visión que se construye adentro. Eso es lo que se llama visión de futuro. Yo uso Víctor Frankl como el teórico que lo empezó, pero la neurobiología después demostró que es así. Y hay gente que lo maja al mundo de las empresas, básicamente Collins y Porras, James Collins y J. Porras, que trabajan en empresas que perduran y empresas que han logrado modificarse y sobrevivir al futuro o tener una visión de futuro adecuada a los cambios, ¿no? Se trabaja mucho en el mundo empresarial. Si ustedes entran a muchas empresas del mundo, van a encontrar que tienen visión y misión, ¿no? Que se imaginan que quieren ser. Y la misión es cómo lo van a lograr en el lugar donde han decidido trabajar. Entonces, esa es otra cosa que tienen que aprender a sacarle al productor, que es esa visión. Algunos lo traen, otros hay que estimulárselo. Se lo estimula llevándolo de viaje, haciéndolo de internet. Se estimula la creatividad con experiencia humana distinta que uno pueda ver o conocer, ¿no? Otras dos cosas que tienen que ver dentro de la capacidad empresarial es si empuja a la familia o empuja el productor solo, ¿no? Y si empuja a la familia, el rol de género y cuál es el lugar de la mujer, ¿no? Porque, bueno, ya se van a dar cuenta cuando sean agrónomos y agrónomas que hay veces que vos parece que el tipo es el único que habla, el que sale todo, y la mujer está haciéndose la tonta con la oreja parada, pelando la papa, y parece que no va a decir nada. Y después vos le preguntás, ah, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo cultivo el campo. ¿Y quién vende? Y la señora. ¿Y quién maneja la plata? Y la señora. ¿Y quién compra los insumos? Y la señora me da la plata. Y vos decías, ah, me parece que hay que hablar con la señora, ¿eh? Cuando hay empresa familiar, nunca se le escape la perspectiva de género. Los agrónomos viejos y los productores viejos tienden a ser machistas, digamos, el agrónomo macho, ¿no? Medio así, ¿no? Con bota, que se ensucia las patas y aguanta los mosquitos. Pero bueno, esa es una idea de agrónomo vieja. Hoy, ¿qué se hace? Se hace perspectiva de género en la empresa familiar. O sea, acá hay que escuchar a la mujer y al hombre y hay que hablar con los dos. Y si hay hijos, sobrinos, hay que hablar con la empresa familiar. No es el productor. Y en Jujuy, miren, no sé el porcentaje, pero en pequeña producción yo calculo que más del 90% de los pequeños productores de Jujuy son empresas familiares, ¿no? La mayor parte. Entonces también tiene que ver dentro de esa cultura de trabajo y esa capacidad empresarial el pasado, el futuro y la familia. Y dentro de la familia, y la señora, a ver qué rol tiene, cómo funciona, cuáles sus virtudes, qué rol cumple dentro de la finca, qué tarea hace, ¿no? Y el resto de la familia. Y el último punto de esta pregunta es la capacidad de organización y la capacidad política, ¿no? Parte de algún grupito, pertenece a la Repuna, no sé qué, a la otra, está trenzando en política, porque ahí se encuentra información y se encuentran oportunidades, ¿no? Entonces, también bueno ver si tiene dentro de su cultura de trabajo cultura organizacional, que lo aburrido de ir a las reuniones. Hay muchos productores que les choca profundamente ir a una reunión. Ni loco lo senta 2 o 3 horas. Y otros que se van y se pasan las 2 o 3 horas sin ningún problema.
Bueno, esa cultura de trabajo, de cambiar la forma de pensar, de estar en el campo, estar encerrado 2 o 3 horas hablando, que no tienen paciencia, los que lo tienen, ¿qué hacen? Van a la reunión, participan de la organización y sacan cosas. Siempre obtienen recursos, asistencia técnica, apoyo, insumo, oportunidades de comercialización. Y eso en la cultura de trabajo también hay que tender a ver si es que tienen organización y capacidad política. Créanme, ya lo van a ver cuando sean ingenieros, los productores que tienen capacidad organizacional y política les termina yendo bien, porque logran a través de la organización y la capacidad política sacar ventajas del Estado como lo hacen los grandes, con otra habilidad, pero lo logran igual y por eso pegan los saltos y lo prosperan, ¿no? Y el último puntito, la última pregunta, entonces ya sabemos que da, ya sabemos que hay mercado, que le ganamos a la competencia y que hay proveedores. Ya sabemos la cultura de trabajo que tiene el compadre o la comadre, ya sabemos qué visión de futuro tiene, si la familia lo ayuda, qué piensa la familia, ya sabemos si él sabe trabajar en política. Buenísimo. Ya está todo eso. Ahora viene la pregunta, ¿che, va a dar guita o no? ¿Cuánto va a dar? Y es la última pregunta que se hace. Bueno, y para saber si va a dar guita, como el precio lo has conseguido en el estudio de mercado, que ahí es donde ha analizado a qué precio compra tu segmento de mercado, el grupo de gente que tiene ese hábito de compra, ahora tienes que comparar ese precio que multiplicado por tu cantidad te da los ingresos que va a tener todos los años. ¿Cómo sabes si va a ganar plata o no? Y tenés que hacer cálculo de costo, ¿no? Y básicamente el cálculo de costo que, y bueno, la mano de obra, la materia prima, los gastos de fabricación, los insumos, las amortizaciones, todos que van a ver en detalle, porque van a aprender en detalle a hacer cálculos de costo, van a hacer cálculos de costo de empresa que tiene empleados y de empresa familiar. ¿Por qué? Porque si vos no haces cálculo de costo, ¿cómo sabes si va a ganar guita o no? Claro, si no, yo ese precio puedo producir, por ahí si te está el precio al que vos estás produciendo de competencia, justito te alcanza o no te alcanza y te va fundiendo sin darte cuenta. Esta viene la etapa de análisis de costos. Una vez que vos haces el análisis del costo, el costo de la producción, el costo medio de una unidad de producto, cuánto se cuesta tu kilo de maíz, cuánto cuesta tu kilo de lechuga, cuánto cuesta tu docena de huevos, tu kilo de carne, como quieras, digamos, ¿no? El costo promedio de tu unidad de producción, ¿no? ¿Qué precio tiene de costo? Y hay que hacer ingreso menos egreso, y te da lo que ganas en esa campaña. Y eso que gana lo lleva para el año que viene. Y de nuevo así, le suma los ingresos y le resta los costos, que lo que ha ganado el año anterior lo lleva o has perdido. Por ahí perdés este año y ese negativo lo tenés que absorber el año que viene. Ese flujo es el que se analiza, ¿no? Primero negativo la inversión, va en menos ponerle 1.000.000. Pero ese año recibís 300.000 pesos y gastás 100.000. Bueno, vos tenés gastado 1.000.000 de inversión, has gastado 100.000 de costo de producción, tenés 1.100.000 negativo y has sacado 300.000 de ganancia, ¿no? 300.000 de ingresos. Ganaste 200, bueno, vos tenés 1.100.000 menos, más, digamos, en negativo, más los 300, tenés 800.000. Estás en 800.000 negativo. Eso al mes siguiente. En el mes siguiente empezás con 800.000 negativo, porque todavía no has absorbido la inversión inicial. Ese año volvé a ganar 300, o sea, de 800 medios 300 ya tenés 500. Pero bueno, volvé a gastar 100, o sea, ya tenés 600 negativo. Y ese 600 negativo en un momento se hace positivo, absorbe la inversión inicial y te da rentabilidad. Ese análisis de evolución de los ingresos a través del tiempo, que en el campo se hace muchos años, es lo que se llama el flujo de fondo y análisis de rentabilidad, y se toman 5 años o más, porque bueno, en el campo hay un año que te puede venir mal el clima y otro bueno, o 2 buenos y 1 malo, o 1 bueno y 3 malos. Entonces, ¿qué se hace? Se toman 5, 8, 10 años, depende de qué tipo de producción, periodos largos, y se analiza la rentabilidad en todo el periodo largo, viendo cuánta plata te va a dar. Y ahí vemos tres herramientas, básicamente dos: el valor actualmente de la tasa interna de retorno, que bueno, la tasa interna de retorno es, si yo pongo 1.000.000, ¿qué porcentaje yo voy a ganar de ese millón? Ponerle el 10%, ¿y qué me conviene? ¿Ponerle el millón y ganar el 10%, 100.000 pesos, o ponerlo en el banco, ¿no? Es la tasa interna que me retorna mi propio capital comparado con lo que me va a retornar si lo pongo en otra producción o en el banco, ¿no?
Y el valor actual neto, y decía, ve, che, calculemos desde de los 10 años para acá, cuánta guita va a entrar, cuánta guita va a salir, y el día de hoy, actualizado al día de hoy, cuánto me va a quedar, a ver si me da el negocio. Y con eso uno cierra un plan de mercado, ¿no? Un plan de negocios. Ya estoy casi con la hora porque a las 4 tienen. Ahora cierro con esta imagen. A mí se me ocurrió, ¿no? Un ejemplo desde la biología, ¿no? De pensar que el plan de negocio, que tiene estos 4 puntos, que bueno, la idea era explicarle la teoría con los profes, van a concretar en la práctica, es pensar en una araña. La araña, a mí me gustan mucho los bichos, ¿no? La araña, hay telas de araña que tienen, están en ámbar, en esta piedra ámbar que dura muchos años, tienen varios millones de años. La araña está antes que nosotros como con esta forma de humano, ¿no? Está bastante antes, bastante antes. Y lo característico de la araña es que hace varios millones de años hacía la tela de araña de la misma forma y con las mismas características que hoy. Y la araña además es un bichito que vive en casi todos los ecosistemas, en casi todos. ¿Por qué? ¿Cuál es su virtud? Porque construye una red, construye una tela de araña. Y en esa tela de araña vive, o sea, es su casa, y también caza, o sea, hace un emprendimiento rural o un emprendimiento productivo. Las arañas cazan desde la casa. Ah, qué bien. ¿Y para qué le sirve la tela de araña? Bueno, la araña tiene 8 patas, ¿no? Suponiendo que esta es la araña, que es nuestro pequeño productor, digamos, los productores tienen que hacer igual que las arañas el uso de 8 patas. Las telas de araña normalmente tienen 8 líneas gruesas que se van armando con parecitas que se van de los costados. ¿Qué hace la araña? Tiene una patita en cada una de las 8 líneas gruesas. Cada vez que se mueve algo en la tela de araña le llega la información. En realidad una tela de araña es una central de información. No con internet, con vibraciones. Bueno, más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Ella tiene una patita acá en esta telita y siente vibración que dice, ahí hay una oportunidad, ahí hay comida o ahí hay una amenaza. ¡Ting! Ella siempre está online, está conectada a su tela de araña. Siempre está sabiendo qué pasa en esas 8 partes de la tela de araña, en esos 8 segmentos, en esas 8 líneas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran ahí la diapositiva, la foto que le estoy pasando, las 8, que acá hay más de 8, pueden ser 16, 32, están conectadas entre sí. O sea que si mueve una de las líneas estas que van al centro, por la transversal mueve la otra. O sea que no hay manera que ningún movimiento en esa enorme red la araña no lo detecte estando al centro, paradita con sus 8 patitas y no se la tonta. Está conectada online en tiempo real con todo su entorno. Y toda cosa que pasa en el entorno le llega como información en vibración. Bueno, el plan de negocio, los 8, que en realidad son 8 puntos, son 4 preguntas con 2 puntos cada uno, son como 8 puntos, que son las 8 patas de la araña, que el empresario agrario siempre tiene que estar con una patita ahí esperando información. De hecho, las definiciones modernas de empresa, sobre todo las que más me gustan a mí, definen la empresa con una información. Hay un premio Nobel muy importante que se llama Stiglitz, que le dice a sus alumnos, ¿qué prefieren? $1.000.000 o la agenda de mi celular? ¿Cuánto vale la información? ¿Cuánto vale lo que va a valer las hojas dentro de 3 meses? ¿Cuánto vale lo que va a valer el tomate en el verano? ¿Cuánto vale saber que el gobierno va a sacar un subsidio para hacer cerdos que ahora se vienen los chinos? ¿Cuánto vale tener información? La empresa en realidad interactúa con el medio ambiente, con el cliente, con el competidor, con el proveedor, con los sectores de apoyo, con el Estado, con la política, con su propia familia. Interactúa todo el tiempo y va recibiendo información. Y según esa información decide cómo sobrevivir, cómo aprovechar las oportunidades y cómo defenderse de las amenazas, ¿no? La definición más moderna que hay de empresa, o que a mí me gusta, se me ocurrió que si a ustedes se las cuento con la metáfora de la araña y la tela de araña, es bárbara. Porque yo les decía, yo les voy a mostrar cómo se hace un plan de negocio como una foto y un diagnóstico. Buenísimo la foto y el diagnóstico. Pero no solo sirve para tener una foto y un diagnóstico,
sirve para saber que el empresario rural, el empresario agrario, como quieran llamar, tiene que tener siempre 8 patitas conectadas a la realidad. No se puede perder de la información que viene de esos 8 puntos centrales, ¿no? Bueno, conocer su cultura, su presente, su visión y su familia, ese es uno de los puntos que yo le había dicho. Segundo, sus compradores. Tercero, sus competidores. Cuarto, sus proveedores. Quinto, todo el tema de las regulaciones públicas y el Estado. Sexto, los sistemas de poder, la sociedad civil, la organizada. Tiene que manejar muy bien la información de sus costos de producción. Uy, perdón, se me ha ido la diapositiva. Bueno, ya justo ya estoy cerrando. Fíjense en cómo cada una de las 8 patas que yo le he ido armando es como una araña que está conectado con esos 8 puntos. ¿Cuáles son los 8 puntos? Tiene que conocer su cultura de trabajo, tiene que conocer su familia, tiene que conocer la dinámica de su familia, qué está pasando ahí adentro, se tiene que conocer a sí mismo y tiene que conocer la familia. Y las familias cambian, los hijos se hacen grandes, se quieren apropiar de la empresa, se pelean con el viejo. Bueno, hay una patita que siempre está que está ahí. Otra patita que tiene que estar en el tema de los clientes, otra con los competidores, otra con los proveedores, otra con el Estado, con los impuestos y con toda esa parte, otra de la política y las organizaciones, otra permanentemente conectada con la contabilidad que te dice el costo de producción y te dice el margen de la ganancia. Entonces, si el empresario maneja esas 8 patitas, hace el campo. De hecho, la mayor parte de la soja en Argentina, hoy no la hacen productores, la hacen arañas. Gente que tienen patitas y que contratan a otros a través de patitas. Arriendan la tierra por tener el vínculo, contratan a un ingeniero agrónomo, contratan a una máquina para que mueva la tierra, siembre, contratan a otro para que haga los servicios, contrata a otro para que coseche, contrata a otro para que circule, contrata a otro para que embolse, contrata a otro para que vende. Y vos decís, este señor, ¿qué agricultor, qué hizo? Nada, habló por teléfono todo el día y estuvo en la computadora. ¿Qué es una araña? ¿Qué hace? Maneja las patitas. El empresario chico, que no contrata, sino que vive de su trabajo, tiene que tener sus patitas conectadas a la realidad. Cuando más conectada la información del entorno está el empresario, más competitivo es y más rápido se adapta a los cambios. Cuando menos conectado es lo más probable que le venga un bife del entorno, o sea, cambie el entorno y no se lo venga a venir y lo voltee. ¿No? Como puede estar pasando, por ejemplo, ahora para el tabaco, ¿no? Por eso uno de los trabajos de los técnicos es siempre estar tratando a la gente de decir, che, está cambiando la cosa, adaptate al cambio, adaptate al cambio. Pone una patita para entender el cambio, porque si no el cambio te va a llevar puesto. Porque como las arañas, si te cambia el clima, o te viene un bicho que te va a comer, tenés que saber de dónde tiene que ir para huir, porque el bicho es grandote y te va a comer. O hasta que el bicho pelea ahí en la tela de araña tratando de comerte, cuando no te ha podido comer, te lo come vos, ¿no? Entonces, bueno, a mí la parte dinámica de los planes de negocio, que no es la foto para presentar, para conseguir recursos y para analizar antes de que se haga realidad un emprendimiento agrícola, la parte dinámica se me ocurrió que le iban a entender más con la metáfora de la araña, ¿no? Esto, bueno, ya siendo casi las 15:50, les voy a pedir si ahora que se vayan retirando, así yo después puedo grabar esta clase y se las vuelvo a colgar, le mando el link para colgarlo en YouTube, ¿no? ¿Estamos bien? Susi, Hugo, Dani. Ingeniero, yo tenía una pregunta. Decime, querido. Puede ser, González. ¿Cómo te... Hablaba de recuperar la plata invertida en un cierto tiempo, ¿no? Digamos. La pregunta es, ¿ese tiempo es variable o hay un tiempo como constante, digamos? Y también incluye también el tema de recuperar la plata invertida con respecto a la devaluación que va teniendo últimamente todo esto. Ese para mí, mi pregunta en síntesis era el tiempo, si es muy largo, si es corto, como que eso, cómo depende eso, digamos. Porque hace rato habló del tiempo, de en 10 años, decía. Eh, Eso todo. eh, ¿Quieren que comentemos? Eso, Raúl, si te parece, les comentamos que lo vamos a ver cuando veamos el práctico parte de costo y en evaluación de proyecto, pero en síntesis, el tiempo en que vos demorás
en recuperar la inversión depende de la actividad productiva que estés analizando. Dentro de las actividades productivas, ustedes ya lo vieron, tienen agrícolas, ganaderas, y cada una es biológico el proceso productivo, y algunas te demoran 3 meses, como hortalizas, algunas 6 meses, desde el momento que va a hacer la inversión hasta que obtenés los ingresos. En forestales tenés 15 años, en la actividad ganadera tendrás 3, 4 años, digamos, en frutales tendrás, para empezar a cubrir los costos, 5 años, por ejemplo, en frutales, o en 4 años, y seguís teniendo rentabilidad durante 15, 12 años más, o sea que depende de la actividad productiva que estés analizando. Y otra cosa que quería decir, otra cosa es con respecto al práctico, a los prácticos siguientes de costos. Que la clase el viernes próximo se va a dar algún marco teórico, algunos elementos básicos de metodologías de cálculo de costos, y recién sería para el día viernes 25 sería el primer trabajo práctico. No sé si se respondió tu pregunta. La mía sí, profe. Igual, Hace rato ahí cuando me dio con el tiempo. Bien, gracias. bárbaro, igual ahora me voy a pedir el profesor Guzmán que seamos cuidadosos porque ustedes tienen que salir de esta y entrar a la cátedra de él. No me pidió que terminemos 10, 15 minutos antes. Así que chicos, chicas, por favor váyanse desconectando, así yo puedo guardar. Hasta que no se van todos, yo no puedo guardar la clase para los que no pudieron asistir. Gracias, profe. Hasta la próxima clase.